Veo a muchos pacientes mayores decirme lo mismo. Doctor, me siento bien, no me duele nada. Y curiosamente, eso es lo que más me preocupa. Porque en medicina, hay órganos que cuando duelen, ya es tarde. Los riñones son uno de ellos. Mucha gente cree que solo hay problema cuando aparecen síntomas claros. Hinchazón, cansancio extremo, cambios evidentes en la orina. Pero la realidad es distinta. El daño renal puede avanzar en silencio durante años, sin dolor, sin avisos claros. La proteinuria y la creatinina alta no son simples números. Son señales tempranas de que algo no va bien. El problema es que casi nadie las toma en serio al principio, y cuando llegan los síntomas, el camino de vuelta ya es difícil. Por eso, antes de hablar de consecuencias, es importante entender qué hacen los riñones cada día para mantenernos vivos. Cómo los riñones se deterioran sin dar síntomas. Cuando hablo de los riñones, siempre empiezo por lo más simple. Los riñones son los encargados de filtrar la sangre cada día. Conservan lo que el cuerpo necesita y eliminan lo que sobra a través de la orina. Todo esto ocurre de manera silenciosa y constante. La proteinuria aparece cuando proteínas importantes se pierden por la orina. La creatinina alta indica que la capacidad de filtración ya no es la misma. Lo más delicado es que la persona suele sentirse bien. No hay dolor ni señales claras que alerten. Los riñones tienen una característica muy particular. No duelen, no avisan, pero el daño avanza poco a poco. Por eso muchos problemas se detectan tarde. Cuando los análisis cambian de forma evidente, el margen de corrección ya es menor. Y para entender por qué este deterioro puede acelerarse sin que lo notemos, es necesario observar los hábitos diarios que repetimos sin pensar. Bloque 1. Factores comunes que afectan al riñón. En la vida diaria existen factores muy frecuentes que influyen directamente en la salud renal. Uno de ellos es el uso habitual de analgésicos y antiinflamatorios sin supervisión médica. Estos medicamentos pueden reducir el flujo sanguíneo hacia el riñón cuando se utilizan de forma prolongada. El consumo elevado de sal es otro factor común. Una dieta rica en sodio obliga a los riñones a trabajar más para mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Con el tiempo, este esfuerzo constante puede afectar la función renal. La ingesta insuficiente de agua también desempeña un papel importante. Cuando el cuerpo está deshidratado, la sangre se concentra y el riñón necesita filtrar en condiciones menos favorables. Muchas personas no perciben riesgo porque estos hábitos no generan síntomas inmediatos. Un error habitual es evaluar la salud renal solo según cómo uno se siente. Para comprender por qué estos factores cotidianos pueden acelerar el daño renal, es necesario analizar mecanismos menos evidentes. Bloque 2. El daño silencioso del riñón. El daño renal no suele aparecer de forma repentina. Avanza poco a poco, a lo largo de los años. Cuando los riñones trabajan en exceso durante mucho tiempo, sus unidades de filtración empiezan a deteriorarse. Al inicio, el riñón compensa el daño aumentando la actividad de las partes que aún funcionan bien. Este mecanismo de compensación es lo que hace que el proceso sea silencioso. Los cambios en los análisis pueden ser mínimos y no provocar síntomas. Con el paso del tiempo, la capacidad de compensar disminuye. Cuando se supera un cierto límite, la función renal cae con mayor rapidez. Es entonces cuando aparecen signos como cansancio, hinchazón o cambios en la orina. El problema es que, en ese momento, el daño ya se ha acumulado durante años. La posibilidad de recuperar completamente la función renal es limitada. Como solemos decir en medicina, el problema no es hoy, sino dentro de 5 o 10 años.
Para entender el verdadero impacto de este proceso, es importante analizar las consecuencias que aparecen en fases más avanzadas. Bloque 3. Las consecuencias reales del deterioro renal. Cuando la función renal se reduce de forma significativa, el organismo pierde parte de su equilibrio interno. Las toxinas y el exceso de líquidos se acumulan en la sangre y afectan al sistema cardiovascular y metabólico. El impacto no se limita al riñón, sino que compromete el funcionamiento general del cuerpo. En esta etapa, el tratamiento suele ser de mantenimiento. Muchas personas dependen de varios medicamentos para controlar la presión arterial y los desequilibrios minerales. Con el tiempo, disminuir esta medicación resulta cada vez más difícil. La calidad de vida también se ve afectada. Las actividades diarias se reducen. La alimentación requiere restricciones más estrictas. El ritmo de vida debe adaptarse a la condición renal. Es importante comprender que la función renal perdida rara vez se recupera por completo. Por eso, más que esperar a que las consecuencias sean evidentes, la pregunta clave es qué acciones pueden tomarse antes para proteger la función renal que aún se conserva. Soluciones prácticas y alcanzables. Cuando se trata de cuidar los riñones, las medidas más eficaces suelen ser sencillas. Lo fundamental es empezar por acciones pequeñas y realistas. El primer paso es revisar los hábitos diarios que pueden sobrecargar al riñón. El uso de analgésicos, antiinflamatorios o suplementos debe evaluarse con cuidado. Si es necesario utilizarlos a largo plazo, conviene consultarlos siempre con el médico. La alimentación también es clave. Reducir la sal, mantener una hidratación adecuada y respetar rutinas estables facilita el trabajo renal. Estos cambios no producen resultados inmediatos, pero sí beneficios sostenidos. Es importante no confiar en recomendaciones sin base médica. No existe una solución que se tome y cure el daño renal. El objetivo realista es frenar la progresión y proteger la función que aún se conserva. Son las decisiones simples y constantes del día a día las que marcan la diferencia con el tiempo. Cuando el conocimiento se convierte en la mejor forma de prevención. El cuerpo humano es sabio, pero no siempre avisa a tiempo. Existen daños que avanzan en silencio sin que los notemos en el día a día. El riñón es uno de esos órganos. Cuando aparecen síntomas evidentes, el daño suele haberse acumulado durante años. Por eso, el conocimiento es una de las mejores formas de prevención. Entender a tiempo permite tomar decisiones más conscientes sobre la salud. Cuidar hoy es vivir mejor mañana. No se trata de cambios extremos, sino de constancia en lo sencillo. Revisar los medicamentos y los hábitos diarios es un buen primer paso. Hablar con sinceridad con el médico ayuda a evitar riesgos innecesarios. Si esta información puede servir a alguien cercano, compartirla también es una forma de cuidado. Y si deseas seguir recibiendo contenidos que ayuden a proteger la salud con anticipación, puedes suscribirte al canal como parte de este camino conjunto.